Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguramente a muchos nos resulta familiar. Hablaremos de ese tipo de agotamiento que no se va durmiendo, que parece que se nos pega al cuerpo y a la mente. La fatiga mental. Es una sensación cada vez más común en este mundo que va siempre a 1000 por hora. Y empezamos con la pregunta del millón, ¿verdad? Esa sensación tan frustrante de dormir 8, 9, 10 horas y levantarse sintiendo que no ha servido de nada. Si esa idea resuena, es una señal bastante clara de que el problema, a lo mejor, no está en el cuerpo, sino un poquito más adentro. Y es que la fatiga mental es justo esto. No hablamos de agujetas o de cansancio físico. Hablamos de una mente que está literalmente saturada. Es como un ordenador con demasiadas pestañas abiertas. Llega un punto en que se colapsa. Es un desbordamiento por un exceso de todo, de pensamientos, de decisiones que tomar, de presión. La mente se queda enganchada en un estado de alerta, del que es muy difícil salir. Vale, vamos a profundizar un poco más en esto. Vamos a ver por qué se le llama el cansancio que no descansa, explorando esa diferencia fundamental entre el agotamiento del cuerpo y el de la mente. A ver, la diferencia es abismal. El cansancio físico es bastante directo, ¿no? El cuerpo ha trabajado, está agotado, necesita parar y con un poco de reposo se recupera. Pero con la fatiga mental, la mente está saturada y aquí es donde la cosa se complica, porque el descanso físico simplemente no es suficiente, ni de lejos. Y aquí está la prueba definitiva. Esa idea de dormir un montón de horas y aún así levantarse con la sensación de estar, roto por dentro, es la demostración de que la batería que está agotada no es la física. La raíz del problema es mucho más profunda, está en nuestro mundo interior. Claro, aquí está el meollo de la cuestión. El origen de todo no es un músculo que necesite descanso, sino una mente que soporta el peso de un diálogo interno que no para, de unas creencias que arrastramos y, sobre todo, de una carga emocional tremenda. Es esa mochila que llevamos a cuestas todo el día. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que alimenta esta fatiga? ¿De dónde viene todo este jaleo mental? Vamos a analizar las causas de este ruido interno que nos agota por dentro. La lista de sospechosos habituales es bastante reconocible, la verdad. Por un lado, tenemos los patrones de pensamiento, darle 1000 vueltas a las cosas, la preocupación constante por lo que pasará, o quedarse atrapado reviviendo el pasado una y otra vez. Por otro lado, las presiones, la exigencia de ser perfectos, la manía de compararse, la sobrecarga de estímulos de las redes, y ojo a este último punto que es potentísimo, el desgaste que supone intentar sostener un personaje que en realidad no somos. Ya hemos visto las causas, pero ¿cómo se siente esto en el día a día? ¿Cómo se manifiesta? Es el momento de ver esas señales de alerta, esas lucecitas rojas que se encienden y a las que deberíamos prestar atención. El síntoma estrella, por así decirlo, es ese ruido interno constante. Es como tener una radio mal sintonizada dentro de la cabeza, 24 horas al día. Y claro, con ese ruido de fondo es casi imposible concentrarse. De ahí vienen los olvidos, la irritabilidad por cualquier tontería o esa falta de ganas para hacer cosas que antes nos encantaban. En el fondo es una sensación de profunda desconexión con uno mismo. ¿Y esta frase? Esta frase lo resume todo a la perfección. La sensación de vivir en piloto automático. Es como si el cuerpo fuera por un lado, haciendo las cosas del día a día, pero la cabeza, la conciencia, estuviera en otro lugar completamente distinto. Una señal de alarma inequívoca de que la mente está pidiendo ayuda. ¿Y qué ocurre si ignoramos todas estas señales? Pues que el problema se agrava. Entramos en una fase que podríamos llamar la mente atascada, un punto bastante más complicado. Es que esto se convierte en un círculo vicioso que se retroalimenta. Empieza con el bloqueo mental, esa incapacidad para pensar con claridad. Como no podemos pensar claro, aumenta la ansiedad. Esta ansiedad, a su vez, le da un golpe tremendo a la autoestima, y el resultado final es esa sensación tan paralizante, la de estar completamente atascado, como en el barro, sin saber cómo dar el siguiente paso. Pero bueno, no todos son malas noticias, ni mucho menos. Hay una salida. Ahora vamos a pasar de analizar el problema a explorar la solución. Vamos a ver cuál es el camino hacia el silencio y, sobre todo, hacia el orden. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental. Si ya hemos visto que dormir más no es la respuesta, entonces, ¿qué necesita realmente la mente para poder sanar, para recuperarse de verdad? Pues la respuesta, la verdad, puede ser un poco sorprendente. La mente no necesita más descanso. Lo que necesita es orden. Piénsenlo, si una habitación está hecha un caos, la solución no es apagar la luz, es encenderla y empezar a poner cada cosa en su sitio. Pues con nuestra mente pasa exactamente lo mismo.
Y ese orden se consigue trabajando en varios frentes. Se trata de bajarle el volumen a ese ruido interno, de aprender a gestionar las emociones para que no nos arrastren. Y algo que es absolutamente clave, cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos, entender que no somos nuestros pensamientos. Es un trabajo para reconectar con quienes somos de verdad. Lo que nos devuelve a esa idea tan potente que vimos en las causas. Y es que una parte enorme de esa fatiga, de ese ruido, viene del esfuerzo agotador de mantener un personaje, esa versión de nosotros que creemos que los demás esperan. La verdadera sanación, el verdadero orden, empieza cuando nos atrevemos a soltar esa máscara. Y para terminar, ahí queda esta pregunta, flotando en el aire. ¿Quiénes seríamos realmente? ¿Cuánta energía se liberaría si dejáramos de invertir tanto en sostener a ese personaje? Quizá, solo quizá, en la respuesta a esa pregunta es donde se encuentra la puerta de entrada al verdadero descanso.